honramos a la gracia. Siempre honramos a la gracia. Amén. Si nosotros, hermanos, no entendemos qué es la gracia, nunca nos han hablado de la gracia. Si nosotros no entendemos qué es la gracia, nunca vamos a alcanzar la madurez espiritual para alcanzarla. Amén. La madurez espiritual solamente se alcanza cuando entendemos y damos honra a la gracia. Todos los días nosotros tenemos una oportunidad de demostrar nuestro nivel de madurez espiritual en nuestras vidas. Si nos ofendemos con facilidad, si no demostramos humildad, quiere decir que nos falta todavía madurar en la gracia. Por eso Dios nos está trayendo los miércoles estos temas para que vayamos alcanzando una madurez espiritual, para que la experimentemos, y lo más importante es, cuando maduramos en la gracia, no nos vamos a conformar con tener solamente una vida cristiana mediocre. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que conocemos muchos cristianos? ¿Cómo está? Pues ahí pasándola. ¿Cómo le va? Más o menos. ¿Y cómo le ha ido? Ahí pues tengo para comer, pero gracias a Dios, esa es una vida mediocre. Porque no representas ser un ciudadano del reino de los cielos, sino representas ser un hijo de Dios. El príncipe de Inglaterra, cuando le preguntan ¿cómo estás? ¿Tú crees que va a decir, ay, más o menos? ¿Verdad que no? Tú eres un hijo de Dios, no puedes decir, ay, más o menos. Por eso tenemos que conocer el poder de la gracia y alcanzar un nivel espiritual donde yo ya nunca voy a hablar ni voy a obtener una vida mediocre en el reino de Dios. ¿Lo creen? Amén. Si no entendemos y conocemos lo que es la gracia, hermanos, nos vamos a conformar con una vida cristiana mediocre. Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder. ¿Y de qué más? Amor y dominio propio. Amén. Quiero que entendamos esto. La gracia no es un ritual o una tradición cristiana. La gracia no es un ritual o una tradición cristiana. Una iglesia que no te habla de la gracia y se va reformando en muchas áreas de su vida, simplemente tienen una tradición cristiana. Escuela dominical los domingos de 9 a 11. Aleluya. Y muchas otras tradiciones y rituales que tienen. Hacen la comunión de una forma ritual. ¿Saben por qué? Porque no conocen la gracia. Tú no puedes honrar algo que no conoces. No puedes experimentar algo que no entiendes. Si no entiendes la gracia, no puedes experimentar lo que la gracia tiene. Yo he escuchado muchos testimonios. El domingo vino una pareja que tenía tiempo que no la veía, lo vi y hablé con él el lunes y me dice, no tienen vehículo, le dije, ¿qué te pareció la prédica del domingo? Dice, wow. Dice, me dio la segunda parte porque hace no sé cuánto tiempo vino y oyó de la fe y cuando se fue aquí, se fue hablando lo que escuchó, habló y dijo, yo mañana tengo un trabajo. Llegó a su casa y el domingo le hablaron, mañana preséntate a trabajar. Cuando tú experimentas lo que tu fe tiene, vas a dejar de tener una vida mediocre fuera de la gracia. Fuera de la gracia vamos a tener una vida cristiana mediocre. Nunca se te olvide eso. La gracia es Dios. Gracia es el poder de Dios en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Gracia es el poder de Dios en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Juan 1:14. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Amén. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice más? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué más? Y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesús. Yo te pregunto,
¿Jesús vivió una vida cristiana mediocre? No, porque estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, de acuerdo a Juan 1:12, a los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio facultad, derecho, poder de ser hijos de Dios. Ya no eres un mediocre, eres hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean mediocres? No hay ningún amén, porque nadie quiere. Y están en lo correcto. También Dios quiere que ninguno de ustedes tenga una vida mediocre. Por eso te dio la gracia. Amén. Cuando nosotros honramos la gracia te honra a ti. Amén. Amén. En Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás, como muchos cristianos de hoy en día, no, yo tengo que ver para creer. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Si no crees, no puedes ver la gracia. Y la gracia no se va a poder manifestar en tu vida. La incredulidad es el impedimento más grande para que el poder de Dios pueda fluir en nuestras vidas. La incredulidad. La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es el impedimento más grande para que el poder de Dios pueda fluir en nuestras vidas. La incredulidad hace que hagamos las cosas a nuestra manera. La incredulidad hace que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. ¿Qué sucede? Caminamos fuera de la gracia, creyendo que nosotros mismos podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Pero cuando nosotros honramos la gracia nos honra a nosotros. Juan 20:26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Fíjate lo que hace la gracia. 8 días después, estaban sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús. ¿Cómo estaban las puertas? ¿Cómo estaban las puertas? ¿Puedes leer? ¿Cómo estaban las puertas? ¿Cómo el mundo te cierra puertas a ti? ¿Quién te abre las puertas? ¿Quién le abrió las puertas a Jesús? Nadie. Él penetró por las puertas cerradas. Él penetró por las puertas cerradas. Cuando tú vas a un sitio y te cierran las puertas, no te enojes, porque tú vas a penetrar aunque te cierran las puertas. Eso solamente por el poder de la gracia. No lo puedes hacer con tus propias fuerzas, no lo puedes hacer con tus propias habilidades, no lo puedes hacer con tus propios conocimientos, solamente por el poder de la gracia. Las puertas estaban cerradas. Amén. Ni siquiera tocó, él penetró y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. ¿Quién penetró y se puso en medio de ellos? Jesús. Porque de acuerdo a lo que leímos en Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Aquel que estaba lleno de gracia, nadie lo puede parar. Él ya había muerto, ya había resucitado, pero seguía lleno de gracia. Y como estaba lleno de gracia, pudo penetrar aún estando las puertas cerradas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La gracia te honra tanto que aunque la puerta esté cerrada, es abierta por la gracia que nos fue dada. Conforme vaya desarrollándose nuestra fe, podemos obtener lo que la gracia tiene. La gracia tiene honra porque es Dios. Tú honras a Dios, honras la gracia. Ni siquiera tienes que tocar las puertas porque la gracia hace que tú penetres por ellas. Jesús
nos deja saber el poder infinito que la gracia tiene, porque es Dios mismo el que está dentro de la gracia. Nunca te olvides esto, es Dios mismo que está dentro de la gracia. Efesios 2:8, fuiste salvo por gracia. Tú fuiste salvo por gracia a través de la fe. Y esto no es tuyo, fue un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, cuando tú decidiste recibir a Jesús como Señor y Salvador, lo hiciste por la palabra de fe que estás escuchando, y porque tú escuchaste esa palabra de fe, entonces viene la gracia dentro de ti y el poder de Dios ya comienza a estar en ti. Cada puerta que se te cierre es abierta por el poder de la gracia y por el poder del nombre de Jesús. Tú y yo, hermano, tenemos que saber que la gracia y la fe son dos componentes que Dios nos dio, dos dones como le queramos llamar, pero tenemos que saber que la gracia y la fe son los dos componentes más poderosos que hay en la tierra. Esos dos componentes, hermano, son de continuo, nunca paran, nunca paran. Dios te dio la gracia, te dio fe, tú usas la fe para una cosa, úsala para otra, úsala para otra. No dejes que la fe se detenga. La fe y la gracia son continuas. La fe y la gracia son continuas. La fe y la gracia son continuas. Nunca te conformes. Ya Dios me hizo un milagro, ya me voy a sentar y le voy a dar gracias a Dios. No, busca otro milagro. Busca otro milagro, busca otro milagro, busca otro milagro, busca otro milagro. ¿Quieres una casa? La sacas en enganche, pero tú estás diciéndole gracias a Dios, la pago en 5 años y la pagaste en 5 años. Porque la gracia es continua. La gracia es continua, la gracia no se detiene. El único que detiene la gracia eres tú mismo. El único que detiene la fe eres tú mismo. La gracia no se detiene. La gracia no se detiene. Amén. El único de que tiene la gracia eres tú. Veamos lo que dice Juan 20:30. Veamos lo que dice Juan 20:30. ¿Cuántos han experimentado milagros en su vida? Síguelos experimentando. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Yo escuchaba un predicador hoy en la mañana, un americano, que dice, yo tengo 55 años que no me da, bueno, me dieron dos resfriados en los 55 años, pero dentro de ahí no me ha dado, y esos 2 resfriados me dieron por negligencia mía, pero de ahí en más no he tenido nada en mi cuerpo en 55 años. ¿Por qué? Porque ha incrementado, él ha experimentado y ha aprendido de otros hombres de Dios. Yo no oigo mucho a este predicador, pero en la mañana dije, deja ver a Andrew Wallman, o Walkman, algo así se llama. Y lo empecé a ver, y hablaba de la fe, y lo di todito. Y cuando dijo 55 años, dije, yo ya mero te alcanzo, porque ya llevo casi 20 que no voy a un médico. Y no voy a ir. Si voy, me voy a hacer esclavo de él y de la ciencia. ¿Sabes por qué? Dios está en la fe, el diablo está en el miedo. Cuando tú caminas en fe, pero tienes miedo, tu fe es infectada. Te lo digo. Tú tienes fe, pero caminas en miedo, entonces tu fe es infectada por el miedo y el diablo va a tomar ventaja, va a impedir que tu fe haga lo que tiene que hacer. Tu fe es infectada por el miedo. Amén. Si tú tienes miedo, tu fe se va a infectar y no va a hacer nada. Aleluya. ¿Por qué te digo que la fe es continua? Nunca dejan de manifestar su poder. En el libro de Juan 20:30, creo que está ahí. Y también hizo Jesús muchas obras. También hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos que no están escritos en la Biblia. La Biblia, 66 libros, no pudieron
recopilar todos los milagros que hizo Jesús. Los 120 años que tú vas a vivir, no va a haber libros que puedan marcar todos los testimonios y milagros que pasaron en tu vida. Por eso te digo que a través de la palabra de Dios, la fe y la gracia tienen que ser continuas en tu vida. Nunca tienen que parar. Nunca tienen que parar. Nunca tiene que parar. ¿Cuál es tu medida de fe? La de semilla de mostaza. Cuando tú pones a experimentar esa semilla de mostaza de fe en tu vida, nunca tiene que parar. Tienes que ir a otro. Amén. Si tú le creíste a Dios por un milagro, o le creíste a Dios por un trabajo de $15 la hora, te lo dieron, ahora ve por uno de $30 la hora. No te quedes en ese. No te quedes en ese. Dios no te trajo aquí para estar, ¿están listos para esto? Para estar refugiado. Él te trajo aquí para exaltar su nombre. Y para que tú seas un milagro continuo. Un milagro continuo. Un milagro continuo. Empieza a decir ahora cuando llegues a esos lugares, yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco aquí. El mejor trabajo es mío. La mejor casa es mía. La mejor escuela es para mis hijos. Entonces empiezas a darle continuidad a tu fe. Cuando tú hablas las cosas que no son como si son, ¿sabes qué sucede? Le estás dando continuidad a tu fe. Pero cuando tú hablas las cosas como son, le estás dando continuidad al miedo. Cuando tú hablas las cosas que no son como si son, le estás dando continuidad a la fe, a la gracia. ¿Qué va a suceder? Con lo que continuamente hablas y crees va a venir a tu vida. Porque le estás dando continuidad a tu fe. Le estás dando continuidad a la gracia. Amén. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Imagínate cuántas cosas hizo Jesús y no están escritos en este libro. Gracia y fe son continuos, nunca dejan de manifestar su poder. No te detengas, no te detengas. Probablemente este día no te fue bien, no te detengas. Eso no es lo que Dios pensó para ti, no te detengas. Jesús en 3 años y medio hizo tantas cosas que no se pudieron contar ni escribir en ese tiempo. Eso nos deja saber que la gracia es continua. Cada día, cada hora, cada minuto. No necesitas años para que el poder de la gracia se manifieste. Ojo, tampoco necesitas tiempo. Tampoco necesitas tiempo. Entonces, ¿qué necesito hacer para que el poder de la gracia fluya en mi vida? Bien sencillo. ¿Qué necesito hacer para que la unción de la gracia fluya en mi vida? Bien simple, seguir las instrucciones de Jesús. Él nos da instrucciones en Mateo 5:3. Si tú te acuerdas, después de que fue al desierto en Mateo 4, fue tentado, salió victorioso, fue al monte a predicar su primer sermón. Y en Mateo 5:3 nos dice, bienaventurados, bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te está diciendo? Tú eres bienaventurado cuando pones un espíritu contrito y un espíritu humillado ante Dios. En esos momentos la gracia va a empezar a fluir en tu vida como nunca había fluido antes. Cuando tú dejas que la gracia fluya en tu vida como nunca había fluido antes, es porque tu espíritu es humilde, es mansedumbre. No te las sabes todas. Estás tomando notas porque quieres aprender y que la gracia fluya en tu vida. ¿Cuántos están cansados de trabajar? La gracia te da descanso. La gracia te da descanso. La gracia trabaja por ti. Tú no tienes que trabajar. La gracia es la que te da descanso. Amén. Cuando estaban en el jardín del Edén, ellos no tenían que trabajar. Pero cuando se desobedecieron a Dios, hicieron su libre albedrío,
comieron del fruto prohibido, se escondieron de Dios y vino el miedo. Y ahora Dios dijo, ahora vas a trabajar. Lo que antes solamente tú decías es mío y lo tomabas, ahora tienes que trabajar con sudor. Pero llegó la gracia. Y en la gracia tú puedes actuar con los mismos principios que actuó Adán dentro del Edén. Y muchos cristianos están actuando con los principios de Adán fuera del Edén. Jesús vino y recuperó el reino de los cielos. En otras palabras, vino y recuperó lo que Adán perdió y nos lo trajo en este tiempo para que ahora nosotros vivamos en el reino de los cielos llenos de la gloria de Dios y solamente vivir de lo que el reino de los cielos tiene. Amén. Ahí mismo en Mateo 5 del verso 4 al 11 te vas a leer todas las recomendaciones que Jesús nos dio para que vayamos contra el sistema del mundo. Amén. La religión va a traer muchos obstáculos a tu vida, pero nosotros siempre vamos a tener victoria cuando aplicamos lo que la gracia tiene a través de nuestra fe. Si no hacemos las cosas como Jesús nos indica, la victoria nunca va a ser asegurada. Pero si hacemos las cosas como Jesús nos indica, entonces la victoria es segura en nuestras vidas. En Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Recuerdan Juan 1:14? Jesús lleno de ¿qué? ¿Y de qué más? Y de verdad. Si tú y yo practicamos la gracia y la verdad, siempre vamos a estar en la luz. Y vamos a manifestar que las obras que yo tengo son obras de Dios. Siempre honramos a nuestro Padre espiritual cuando vivimos en lo sobrenatural. Cuando yo vivo en lo sobrenatural, estoy honrando a mi Padre espiritual. ¿Qué es vivir en lo sobrenatural? Ir aprendiendo cómo no vivir en lo natural, en la dimensión 3. El domingo oíamos que tenemos que vivir en la cuarta dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural. Es una transacción. Para vivir en la dimensión de lo sobrenatural necesitamos una madurez espiritual. Si yo no tengo la madurez espiritual, voy a buscar a obtener las cosas que el reino de los cielos tiene por mis propios recursos, por mis propias habilidades, por mis propias destrezas. Pero no va a suceder, porque de la única manera que yo voy a traer lo sobrenatural a lo natural es a través de la gracia que Dios me ha dado. Y ese es un tiempo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para darle honor a la gracia. Y cuando nosotros le damos honor a la gracia empieza a manifestarse en nuestras vidas. Amén. No hay honor más grande a Dios. No hay un honor más grande que tú y yo le podemos dar a Dios que vivamos en lo sobrenatural. Si yo vivo en lo natural, no puedo agradar a Dios. Si yo uso mis recursos naturales, no puedo agradar a Dios. No puedo agradar a Dios. Yo tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer. Si la otra persona no quiere reconocer o no acepta, yo reconozco. Un leve testimonio: anoche llegué cansado, yo no esperaba venir a Chicago, pero Moisés me llamó, y vine, ensayaron, pasamos buen tiempo aquí, maravilloso tiempo ensayando con ellos. Los llevé de regreso, llegué cansado a casa, pero gozoso. Amén. Y me entró un mensaje de texto y yo sé que lo contesté, no grosero, pero sí como con impaciencia. En la mañana cuando yo oraba, a veces no reconocemos cuando nos equivocamos. Era algo sencillo, no era ni tan grave. Antes de entrar a la línea de oración dije, no, yo tengo que hacer. Hablé y le dije, discúlpame por el texto que te mandé, andaba cansado. Oh, no te preocupes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace eso? La gracia. La gracia muestra humildad, porque demuestra y te va facultando a tener una madurez espiritual. Amén. A veces por cosas sencillas no queremos reconocer que mi debilidad espiritual hizo que yo causara cosas y dañara a otra persona. Por eso es que nosotros cuando honramos la gracia nos va capacitando, la gracia te va honrando a ti y te va haciendo reconocer cuando haces un error y cuando enmiendas ese error.
y la gracia se sigue glorificando en la vida de nosotros. La madurez espiritual, hermanos, es tan importante en nuestras vidas. Si no mostramos la madurez espiritual día a día, como decía al principio, vamos a tener una vida cristiana mediocre. Dios no quiere eso de ti. Dios no quiere eso de ti. De nuevo les pregunto, ¿cuántos quieren una vida mediocre para sus hijos? ¿Cuántos? Nadie. Nadie. Todos nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Imagínate el amor tan grande de Dios, de darnos a su Hijo. De darnos a su Hijo. Para que tú y yo, como dice Juan 3:16, para que tú y yo tuviéramos ¿qué? Vida eterna. Para eso nos dio a su Hijo. Para tener esa vida eterna. Amén. No hay un honor más grande que le podamos dar a Dios que vivir en lo sobrenatural. Lo que Dios nos dio, ofrece es una vida, no es una vida normal. Solo porque seamos cristianos e hijos de Dios, no. Tenemos que vivir en lo sobrenatural. Somos llamados a tener fe y caminar por fe. Fe nos da un estilo de vida por encima de los estándares naturales de este mundo. Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es ahora, cuando Dios está buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que lo adoren ¿de qué manera? Ok, yo voy a adorar a Dios aquí, pero en mi casa voy a tener desordenada. No, eso no es adorar en espíritu, en verdad. Adorar en espíritu, en verdad, es ser el mismo aquí, el mismo en casa. Porque aquí puede ser uno, pero en casa, ¿qué tal? Mi esposa va a estar deprimida. Si mi esposa está deprimida y enferma es porque hay problemas en casa, no hay otra razón. Amén. Si mis hijos tienen problemas en sus matrimonios y lo que sea, es porque hay problemas en casa y la cabeza soy yo. Amén, no, yo escuché amén, pero así es. Amén. Cuando yo me casé, mi esposa tenía alta y baja presión. Yo le dije, eso no puede estar en tu vida. Oramos, creímos y le dije, el siguiente paso es tirar la medicina. La tiró, me creyó, la tiró. Después al tiempo, no sé cuánto tiempo, un año o dos, todavía vivía su mamá, fuimos a visitar a su mamá le pregunta, ¿cómo está tu alta presión? Me dijo mi esposa, está bien, está perfecta. Oh, entonces la medicina está funcionando. Mamá, tengo 2 años que no me la tomo. Tú tienes que tomártela, ¿para qué si estoy bien? ¿Sí? Entonces, si yo la oprimiera, si yo le diera angustias, preocupaciones, ella iba a tener una vida atada a la alta y a la baja presión. Pero aquí yo oro, aquí yo exalto, aquí yo predico. ¿Y en mi casa? El mejor reflejo es la manifestación de los que viven contigo. Entonces, yo sé que la gracia está haciendo un gran efecto en la vida de nosotros. Amén. Dios está buscando qué tipos de adoradores. No que lo adores aquí, en tu casa, en tu trabajo, en todos lados. ¿Por qué? Verso 24 nos dice, porque Dios es espíritu. Y Él quiere que lo adoremos con el espíritu y con la verdad. Y podemos hacer eso porque nos dio su gracia, nos dio fe, nos dio su amor. Por eso es que Él quiere y espera de ti, espera de mí, que de la misma manera que Jesús adoraba al Padre, de la misma manera tú y yo le adoremos, tú y yo lo honremos a Él. Por eso se nos dio fe, porque fe nos pone por encima de cualquier regla que el mundo nos ponga.
Tienes que saber que nosotros estamos siempre por encima de cualquier regla que el mundo nos ponga. Tú y yo operamos en otra dimensión, en la cuarta dimensión, en el área de lo sobrenatural. Dios nos dio fe para vivir en esa área. En la presencia de Dios encontramos un lugar especial. En la presencia de Dios encontramos un lugar especial. ¿Sabes qué pasa en mi vida si yo tomo un break? ¿No sabes? Si yo tomo un break, el enemigo va a decir, ahora sí es presa mía. Yo no puedo tomar un break, un descanso. Cuando me voy con mi esposa a algún sitio, no dejo de prepararme, no dejo de orar, no dejo de comunicarme, no dejo de estar al tanto. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomarme un descanso. No puedo darle un espacio al enemigo que venga con mi mente y descuidar para yo no traerte un alimento bueno. No podemos tomar un descanso en nuestra vida espiritual. Tenemos que saber que en la presencia de Dios encontramos un lugar especial. Amén. Siempre encontramos en el mundo secular, en el mundo natural, personas que alcanzan éxito. Y a veces decimos, wow, aquella persona, y nos pensamos a comparar con ellos. Pero lo más precioso es que Dios está dispuesto a ponerte más alto que ellos. Lo hizo con Abraham. Lo hizo con Abraham. Cuando nosotros honramos a nuestro Padre Espiritual, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos transforme a la cuarta dimensión, que es lo más profundo de su presencia. El Espíritu Santo siempre nos quiere transformar a una dimensión del Padre Espiritual. Amén. Todo lo que el mundo te ha robado se tiene que terminar hoy. ¿Cuántos lo creen? Repite conmigo, todo lo que el mundo me ha robado, hoy se termina en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Tienes que creer. Y hoy, todo lo que el mundo te robó, hoy se termina. Hoy Dios empieza a traerte todas las bendiciones que el mundo te había robado. Tú lo tienes que creer. Tú lo tienes que creer. Porque nosotros somos adoradores que lo adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Tienes que saber que el pecado murió cuando Jesús murió. Y la gracia vino en tu vida cuando Jesús resucitó. Ya no hay pecado en tu vida. Ya no hay pecado en tu vida. ¿Por qué vamos a hablar de pecado? ¿Por qué te voy a enseñar el pecado? ¿Por qué quieren que predique del pecado si ya no hay pecado en tu vida? Jesús nunca predicó de pecado. Él quitó el pecado. En el Antiguo Testamento lavaban el pecado con sangre. Al año siguiente tenías que venir otra vez a que tu pecado fuera lavado con la sangre. Pero vino, dice Hebreos 6, vino el que trajo un pacto mejor. Hebreos 6:8, vino el que trajo un pacto mejor. Y este pacto no se lava con sangre, ni de toros, ni de carneros, ni de becerros. Este pacto mejor fue hecho por la sangre de un cordero santo inmolado. Él no te cubrió el pecado, Él te quitó el pecado. Amén. Si ya no hay pecado en tu vida, tenemos que trabajar para quitar la conciencia de pecado. Porque si sigues con la conciencia de pecado, Pablo nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Pero la dádiva de Dios, ¿qué es? ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo ya no tengo que pensar en pecado. ¿Por qué te voy a predicar de pecado? ¿Por qué yo encubro el pecado? Si yo encubriera el pecado, te diría, trae unos animalitos y vamos a cubrir tu pecado. Trae un becerrito, trae esto y vamos a cubrir tu pecado. No, tu pecado fue quitado por la sangre de Jesús. Ahora es tu responsabilidad
Mi responsabilidad es enseñarte de la fe y de la gracia para que la gracia te mantenga lejos del pecado. No para que la gracia te ayude a pecar. La gracia te mantiene lejos del pecado porque estamos en un mundo pecaminoso donde vienen tentaciones, donde vienen muchas cosas. Pero tenemos la gracia que es los que mantiene lejos del pecado, así como la gracia estuvo en José y lo mantuvo lejos del pecado, aunque la esposa de Potifar lo acechaba, lo acechaba, lo acechaba, él dijo no. Él dijo no, porque reconocía el poder de la gracia. Tú y yo tenemos que reconocer ese poder de la gracia. En nuestro cuerpo, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, sucedió una transformación. El cuerpo físico de Jesús fue muerto, sepultado. De acuerdo a la Escritura, Él llevó nuestros pecados. 3 días después, ese mismo cuerpo que murió, ahora resucitó en el mismo cuerpo, pero ya no tenía pecado. Pero ya no tenía pecado. Amén. La misma persona Jesús, ahora venía en un cuerpo glorioso. Así también tú y yo, cuando recibimos a Jesús, morimos al pecado. Ahora vivimos en la gracia. Pero si yo te sigo predicando de pecado, entonces tú siempre vas a tener una conciencia de pecado y vas a pensar que el pecado nunca se te quitó. Y vas a hacer vano el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero tenemos que saber que aquel cuerpo que se llevó nuestros pecados fue y dejó nuestros pecados en el infierno y vino en un cuerpo glorioso. Y cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, no recibiste un cuerpo físico, recibiste un cuerpo glorioso, el Espíritu Santo, que entró a tu vida y te transformó. Lo primero que hizo fue quitar el pecado. Nos lo dice Juan en Juan 1:29, cuando vio venir a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nos quitó el pecado. Amén. Entonces nosotros ya fuimos transformados del poder a la gloria de Dios, y la gloria de Dios se estableció en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo nací de nuevo y el hombre viejo murió. Ahora mi responsabilidad y la tuya, la mía es enseñarte todo esto que te estoy enseñando, y la tuya es recibirlo y empezar a caminar en estos principios. Tenemos que saber y entender que seguimos siendo el mismo hombre, pero el hombre interior murió. Amén. Y el hombre interior murió, y ahora nos fue dado un hombre nuevo en nuestro interior. Ese hombre interior tiene la gloria de Dios. A esto yo le puedo llamar el milagro más poderoso en nuestra vida personal. Imagínate, el viejo hombre murió y ha nacido un nuevo hombre. Aquel hombre tenía muchos pecados, porque el pecado que teníamos era el original, y todos los que cometimos fueron pecados que cometíamos ya con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Todo eso fue quitado. Fue el milagro más grande. Ahora ya caminamos sin pecado por la gloria de Dios. Y en el bautismo se sella ese pacto, porque en el bautismo te entierras, y ahí entierras al viejo hombre y sale un nuevo hombre. Hablando de bautismo, ya hay 6 personas anotadas para el bautismo. Necesitamos más para mandar el número en esta semana y saber cuántos se van a bautizar. En el bautismo sucede muerte y sucede resurrección. El bautismo no es un acto religioso. El bautismo muere el viejo hombre y sale un nuevo hombre. Colosenses 2:12 dice: fuimos sepultados en el bautismo de Jesucristo. Que fuimos sepultados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Recibieron algo en esta noche? Denle la gloria a Dios. Recuérdate, todo lo que el mundo te había robado, hoy regresa. Mañana no te levantes con la misma mentalidad. Mañana no despiertes, mañana despierta y dale gloria a Dios. Gracias, Dios, porque todo lo que me había sido robado lo tengo, es mío.
Gracias porque yo no pertenezco en este lugar. Gracias por la casa que me diste. Gracias. Tú no sabes a dónde vas. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, Abraham no sabía dónde iba. Él solamente siguió a Dios. Y cuando él siguió a Dios, Dios lo empezó a bendecir. Amén. Aleluya. Los hermanos que deseen en esta noche sembrar, su hermano está dando. Aleluya. Le damos gracias a Dios. ¿Cuántos aprendieron? Amén. ¿Cuántos nos gozamos en esta noche? Verdaderamente, la Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.